Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio me piden verificar que esta función f, que va de los números reales hacia el intervalo abierto desde -1 hasta 1, dada por esta regla de correspondencia, es biyectiva. Entonces recuerden ustedes que una función es biyectiva si solamente si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces lo que voy a hacer acá es verificar que esta función es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Primero voy a verificar que es inyectiva y luego sobreyectiva. Una vez que hacemos eso ya podemos garantizar que es biyectiva, ¿no? Ahora, antes de comenzar viendo la inyectividad, fíjense que esta función en su regla de correspondencia aparece el valor absoluto, ¿no? Aparece el valor absoluto de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense, recuerden que cuando ustedes tienen en la regla de correspondencia un valor absoluto, hay que tratar de que ese valor absoluto no aparezca en la regla de correspondencia. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Fíjense, recuerden ustedes que valor absoluto de x se escribe de este modo, ¿no? El valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0, y es x si x es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es reescribir esta función teniendo en cuenta cómo escribimos el valor absoluto, ¿no? Entonces en este caso, ¿cómo sería? No voy a escribir la f, ¿no? F de x, ¿cómo sería? Fíjense, f de x, recuerden que es una función que va vamos a escribir así, desde r hasta el intervalo -1,1, ¿no? Entonces acá vamos a colocar así, ¿no? Vamos a escribir esto así. Cuando x es negativo, ¿qué ocurre, no? Si x es menor que 0, entonces tendríamos x en el numerador, en el denominador sería 1 más el valor absoluto de x. Vamos a colocar así. El valor absoluto de x, fíjense, cuando x es menor que 0 me da menos x, ¿no es cierto? Entonces acá tendría que colocar menos x, ya está. ¿Qué ocurre? Ahora voy a ver la otra posibilidad. Si x es 0, ¿qué tenemos, no? Cuando x es 0, f de 0, fíjense, 0 en el numerador, entonces en el denominador recuerden que nunca se anula porque es 1 más algo no negativo, entonces no se va a anular, ¿no es cierto? Entonces tenemos f de 0 es igual a 0, simplemente. Ya está. ¿Qué más? Ahora, cuando x es mayor que 0, ¿qué tenemos, no? Sería x en el numerador, en el denominador sería 1 más valor absoluto de x, pero el valor absoluto de x cuando x es mayor que 0 me va a dar x, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente es x. Ya está. Entonces estoy reescribiendo esta función de modo que no aparece el valor absoluto, ¿no? Entonces lo siguiente que voy a hacer es verificar que esta función es inyectiva, pero para verificar que es inyectiva, recordemos lo siguiente. Fíjense, esta es una función que está definida por partes, ¿no es cierto? O sea, tiene reglas de correspondencia diferentes en diferentes conjuntos, ¿no es cierto? Cuando x es menor que 0 es una regla de correspondencia, cuando x es igual a 0 es otra regla de correspondencia, cuando x es mayor que 0 es otra regla de correspondencia. Cuando tenemos una función que tiene varias reglas de correspondencia en diferentes partes de su dominio, entonces si quisiéramos verificar que es inyectiva, lo que se recomienda es lo siguiente. Fíjense, sería bueno verificar que esta función es inyectiva en cada una de las partes donde la regla de correspondencia cambia, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, que es inyectiva con esta regla de correspondencia, que es inyectiva con esta otra regla de correspondencia, y finalmente que es inyectiva con esta otra regla de correspondencia.
Pero no solamente eso, ¿no? Lo que tenemos que verificar también es que los rangos de cada una de estas funciones no deberían tocarse, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, no? Veamos un poco eso, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo, no? Me refiero a lo siguiente, fíjense, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Voy a colocar por acá, más o menos así. Esto es solamente una explicación previa, ¿no? Supongamos que tenemos una función, voy a llamarle f igual, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Supongamos que nuestra f está definida así, ¿no? Tiene varias reglas de correspondencia. F sub 1, la primera regla, que es como en el caso que vimos, nuestra f sub 1 sería esta, ¿no? F sub 2 de x y así, ¿no? Muchas reglas de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos, no? Bueno, x, f sub 1 sería cuando x está en y sub 1, f sub 2 de x cuando x está en y sub 2 y así, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estoy diciendo es que para verificar que esta f es inyectiva, necesito verificar que cada una de estas funciones es inyectiva también, ¿no? Pero no solamente eso, sino que los rangos de cada una de estas funciones también deberían verificar que no se tocan 2 a 2, ¿no? ¿Por qué esa condición? ¿Por qué es que no deberían de tocarse esos rangos? Porque fíjense, voy a suponer que tenemos algo como esto, ¿no? Fíjense, supongamos que tenemos acá nuestra función. Voy a colocar esto así. Entonces, ¿qué ocurre si tuviésemos, vamos a escribir así, ¿no? Si tuviésemos nuestra función así, ¿no? Supongamos que tenemos así, definida por partes, ¿no? No necesariamente de ese modo, ¿no? Entonces acá tenemos así. Y bueno, supongamos esos tres gráficos, ¿no? 3 reglas de correspondencia diferentes, como acá tenemos nuestra f, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que geométricamente nosotros podemos verificar que una función es inyectiva cuando trazamos una recta horizontal, y esa recta horizontal lo que va a hacer debería de tocar solamente en un punto. Miren qué está pasando acá. Por ejemplo, esta no es una función inyectiva, ¿no? Si bien es cierto, el primer tramo sí lo es. O sea, si nosotros nos restringimos solo a la primera regla de correspondencia que genera este gráfico, por ejemplo, esa función sí sería inyectiva. La del segundo gráfico también, ¿no? La segunda regla de correspondencia. Y la tercera regla de correspondencia también, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en este caso, no? Ocurre que no hay inyectividad. ¿Pero por qué no hay inyectividad? Es debido a que los rangos de estas funciones se tocan en algún punto, ¿no? Hay una intersección de sus rangos 2 a 2, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa intersección 2 a 2, no debería haber intersección, ¿no? En este caso sí hay intersección. ¿Cómo calculo los rangos de las funciones, ¿no? Por ejemplo, el rango de la primera función podría calcularlo proyectando su gráfica sobre el eje Y, ¿no? Entonces el rango de la primera función, por ejemplo, sería más o menos todo esto, ¿no? Porque si yo proyecto su gráfica sobre el eje Y, lo que me va a dar es ese intervalo, ¿no? Ahora, si yo proyecto el rango, vamos a escribir por acá, el rango de la tercera función, por ejemplo, sobre el eje Y, más o menos podría pensar que sería más o menos por ahí, ¿no? Hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que hay una intersección acá en esta parte, ¿no? Entonces hay una intersección de los rangos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar es que no hay intersección en los rangos, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces acá voy a escribir lo que estoy haciendo mención, ¿no? Esta de acá es inyectiva, ¿no? Voy a escribir así, ¿no?
esta f es inyectiva, vamos a escribir por acá, f es inyectiva, es inyectiva si, solo si f sub i es inyectiva para todo i, y además los rangos, voy a escribir rango así, el rango, vamos a escribir esto así mejor, el rango de cada una de ellas, f sub i intersectado con el rango de f sub j, esa intersección es vacía, ¿no? Acá vamos a escribir así, es vacía para todo i diferente de j, ¿no? Ya está, ¿no? 2 a 2, ¿no? Entonces nosotros es lo que vamos a verificar, esto para esta función, ¿no? Es lo que voy a hacer. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Fíjense, hay que tener en cuenta el signo. Lo que voy a tener en cuenta es el signo de nuestra función, ¿no? Fíjense, x es menor que 0. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esa función, ¿no? Entonces, f de x, ¿cómo sería su signo de f de x, ¿no? Recuerden que f de x es, vamos a escribirlo por acá, cuando x es menor que 0, f de x sería x sobre 1 menos x, así es, ¿no? Entonces, fíjense, cuando x es menor que 0, entonces fíjense que el denominador siempre es positivo, ¿no? Porque si x es menor que 0, menos x es positivo y 1 más algo positivo, ¿no? Esto es positivo y el denominador es negativo, ¿no es cierto? Entonces toda esta fracción sería negativa, ¿no es cierto? Entonces acá sería. Pero esto se da al revés también. Si esta función es negativa, ¿no? Si esta función es negativa, recuerden que el signo va a depender más del numerador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No voy a escribir de este modo, pero recordemos que f de x es así, ¿no? Es x sobre 1 más valor absoluto de x, ¿no es cierto? Entonces, si es negativa, si f de x es menor que 0, entonces necesariamente x es menor que 0, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos un sí, solo sí, ¿no es cierto? Si x es menor que 0, x es menor que 0, sí, solo sí, f de x es menor que 0, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? De modo similar, nosotros tenemos por acá, bueno, acá faltaría, estoy haciendo por partes, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si x es positivo, si x es igual a 0, entonces f de x sería igual a 0 también, ¿no es cierto? Ahora, si f de x, voy a colocar por acá el f de x, ¿no? ¿Cómo se escribe f de x? Es igual a x sobre 1 más valor absoluto de x, ¿no es cierto? Entonces, si esto es igual a 0, entonces podríamos pasar a multiplicar. El denominador lo pasamos a multiplicar y me queda que x es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir. Si f de x es igual a 0, entonces también se cumple que x necesariamente debería ser 0, ¿no es cierto? Entonces, x es igual a 0, sí, solo sí, f de x es igual a 0. Y por último, ¿qué ocurre si x es mayor que 0, ¿no? Si x es mayor que 0, entonces f de x también va a ser mayor que 0. El denominador, recuerden que es positivo, ¿no? Si toda esta fracción es mayor que 0, si x es mayor que 0 y el denominador es mayor que 0, entonces la división sería mayor que 0 también, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir esto así.
f de x tendría que ser mayor que 0, ¿no? Por último, si f de x es mayor que 0, en lugar de igual a 0 si fuera mayor que 0, recuerden que el denominador es mayor que 0, entonces nosotros podríamos pasar a multiplicar o multiplicar a ambos lados por 1 más valor absoluto de x, y x tendría que ser igual a, perdón, mayor que 0 también, ¿no es cierto? Entonces esto es también de ida y vuelta, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos decir nosotros, no? Eso lo voy a poner por acá, voy a colocar así, voy a colocar como f, recuerden que f va de r hacia el intervalo abierto desde -1 hasta 1, ¿no es cierto? Entonces f de r a todo r lo lleva dentro de este intervalo abierto, ¿no? En realidad nosotros no hemos hecho esa comprobación, pero voy a colocar esa comprobación por acá. El problema lo dice, pero de todas maneras voy a hacer, sería bueno que ustedes hagan esta verificación. Yo lo voy a hacer por acá. Fíjense, eso es sencillo, porque si nosotros decimos que x está en r, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Fíjense que x es menor o igual que su valor absoluto, ¿no es cierto? Ya está. Entonces eso es una propiedad del valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Ahora, esto es estrictamente, fíjense, el valor absoluto de x es menor estrictamente que el valor absoluto de x más una cantidad positiva. En este caso me conviene que sea 1. La idea es tratar de formar lo que vale f de x, ¿no? F de x es x entre 1 más valor absoluto de x, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo invertir y yo puedo escribir acá, vamos a escribir esto así, lo puedo escribir dándole la forma, podría escribir así, 1 más valor absoluto de x, ya está, ¿no? ¿Qué más? Ahora fíjense esto, y yo puedo, a partir de acá puedo decir entonces que x es menor que, estrictamente por transitividad, ¿no es cierto? Estrictamente que 1 más valor absoluto de x. Ya está, ¿no? Entonces acá esto llamémosle alfa si quieren, ¿no? ¿Qué más? Ahora si yo intercambio los papeles, ahora en vez de x pongo menos x también va a cumplir la misma condición, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Pero recuerden que menos x, valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x, entonces acá voy a colocar esto así, ya está. Ahora si yo multiplico a ambos lados de esta desigualdad por -1, lo multiplico así, y acá también por -1, el sentido de la desigualdad se va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces acá ¿qué tendría? Entonces tendría que x es mayor que menos 1 más valor absoluto de x, así quedaría, ¿no es cierto? Llamémosle beta acá, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir de alfa y beta, no? De alfa y beta, acá vamos a colocar así, de alfa y beta, ¿qué tenemos, no? Vamos a colocar esto así. Esto no es parte de la demostración, pero sería bueno hacer esta verificación. De alfa y beta, ¿qué tenemos? Tenemos que fíjense, x es menor que 1 más valor absoluto de x, y además es mayor que menos 1 más valor absoluto de x, así, ¿no es cierto? Entonces yo podría multiplicar por 1 sobre 1 más valor absoluto de x a cada lado de la desigualdad, y como es positiva esa cantidad, ¿no? Entonces el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? Entonces si yo voy a escribir esto así, en realidad esto no es formal, pero si yo multiplicaría en cada caso, les digo, acá me va a quedar, se va a cancelar este denominador, se cancela con este numerador, y así, esto también. En los extremos me va a quedar 1, acá 1 y acá menos 1, ¿no es cierto? Entonces voy a dejarlo por acá.
para escribir esto así, ¿no? Acá tendría menos 1 y acá tendría x dividido sobre 1 más valor absoluto de x menor que 1, ¿no es cierto? Que esto que está indicando, entonces lo que estamos obteniendo es que nuestro f de x, porque esto es f de x, ¿no es cierto? Que f de x está justo en el intervalo abierto que habíamos comentado anteriormente, ¿no es cierto? Eso lo decía el problema, solamente estoy acá haciendo una pequeña comprobación, eso no era necesario, pero lo pongo para que esté completo, para que ustedes lo puedan revisar con calma, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué hago todo esto? Fíjense, ¿para qué me sirve todos estos signos, no? Me sirve para lo siguiente, miren. Lo que ocurre es que debido a que f de r está contenido en este intervalo, yo podría garantizar, de acuerdo a, vamos a colocar de 1, en este caso i, 2i y 3i, que tenemos, ¿no? Acá vamos a colocar esto así. De acá podemos decir, tenemos, ¿no? Tenemos lo siguiente, que fíjense que puedo escribir así, ¿no? Que a todos los reales negativos, vamos a escribir así, a todos los reales negativos lo vamos a enviar, va a estar contenido dentro de la parte negativa de este conjunto, ¿no es cierto? Fíjense, porque f a todos los reales lo lleva dentro de este conjunto, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos interesa caer en la parte negativa de ese conjunto. Entonces eso, lo que podríamos decir es que a todos los reales negativos vamos a tener que enviarlos en este intervalo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya sabemos que al 0 lo lleva en el 0, ¿no? Y además todos los reales positivos, así pongámosle, ¿no? Todos los reales positivos los vamos a llevar dentro de la parte positiva del intervalo menos 1,1, ¿no es cierto? Abierto. Entonces acá sería desde 0 hasta 1, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que quiere decir es que los rangos de las funciones que aparecen por acá en nuestra definición, los rangos de estas funciones que vimos al inicio, ¿no? Esta de acá y esta de acá, esos rangos no se van a tocar, ¿no es cierto? Esa es una de las condiciones que necesitábamos para que nuestra función sea inyectiva, ¿no es cierto? Entonces lo que restaría probar para que sea inyectiva es verificar que cada una de estas expresiones, ¿no? Cada una de estas funciones, esta de acá y acá, sea inyectiva, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a probar la inyectividad en cada caso. Ya sabemos que los rangos no se van a tocar acá, ¿no? Porque no hay intersección en esos rangos, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar, vamos a colocar así, ¿no? Veamos que f es inyectiva, ¿no? Entonces acá vamos a enumerar esto, un enumerado por acá, vamos a colocarle por acá 1, esto llamémosle 1 a todo esto. Y acá voy a colocar esto, entonces acá veamos que f es inyectiva, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver en cada parte, ¿no? Vamos a ver así. Vamos a ver así. Voy a escribir esto así. Voy a colocarle 4, ¿no? Sí, está bien, así. Entonces acá voy a decir que sean x1 y x2 menores que 0, tal que se cumple la condición de inyectividad, ¿no? Que f de x1 es igual a f de x
sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que la primera función lo que me daba es cuando x es menor que 0, me da x sobre 1 menos x, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar x1 sobre 1 menos x1 igual a x sub 2, ¿no? sobre 1 menos x sub 2, ¿no? Entonces cuando yo hago la multiplicación en aspa, ¿no? Si hago la multiplicación, esto se multiplica acá y esto multiplica por acá y la igualdad ahí se va a mantener, entonces tendríamos así, ¿no? Vamos a hacer las operaciones. x1 multiplica el 1 menos x1 multiplica x sub 2, ¿no? Ya está. Entonces tendría así. Y esto es igual a acá. El 1 multiplica x sub 2, me quedaría x sub 2 y x1 multiplica a x sub 2, ¿no es cierto? Entonces tendríamos así. Fíjense que en este caso acá se va a anular esto. Se va a anular esto, sí, se va a anular esto. Se anula con esto, porque es lo mismo, ¿no? Entonces de acá yo puedo concluir que x1 es igual a x sub 2, ¿no? Entonces eso que me permite decir que ya tengo inyectividad para la primera función, ¿no es cierto? Subfunción, si queremos llamarlo, para esta función. Esta función es inyectiva en este intervalo, en este dominio que tiene, ¿no es cierto? Entonces en 0 no pasa nada, en 0 el único valor que anula la función es el mismo 0, no voy a colocarlo de todas maneras por acá, vamos a llamarle 5, así. Acá si x es igual a 0, ¿no? Acá vamos a colocar x es igual a 0, implica que f de x es igual a 0, eso ya lo vimos, y viceversa, ¿no? Así, es un sí solo sí, ¿no? Ahora la otra parte que tenemos, ¿no? La parte 6, pongámosle, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces voy a decir ahora sea algo similar a lo que vimos hace un momento, ¿no? Sean x1 y x sub 2 ahora mayor que 0, ¿no es cierto? Tales que cumplen lo siguiente. Fíjense, a mí me interesa saber qué pasa si ese x1 y x2 cumplen, que sus imágenes son iguales. Entonces recuerden que cuando x1 y x2 son mayores que 0, f de x lo podríamos escribir así, ¿no? Como x sobre 1 más x, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá, voy a escribir por acá, sería x1 entre 1 más x, ya está, ¿no? Más x1. Y esto es igual a x sub 2 sobre 1 más x sub 2, ¿no? Ahora hago la multiplicación en aspa y fíjense que acá x1 multiplica el 1 más x1 multiplica x sub 2, ¿no es cierto? Ya está. Esto es igual a, y acá nuevamente esto multiplica x sub 2, sería x sub 2 es multiplicado por 1, entonces acá sería más x1 multiplica x sub 2, ¿no? Y acá claramente estos dos son iguales y por lo tanto se anulan porque están del otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces de acá yo concluyo que x1 es igual a x sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir lo siguiente, fíjense, de 1, 4, 5 y 6, ¿no? Vamos a colocar así. De 1, después 4 que habíamos puesto acá, 5 y 6. Que f es inyectiva, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces ya tenemos que f es inyectiva, ¿no? Voy a llamarle esto 2. Ya está. A este resultado, ¿no? 2.
f es inyectiva, ¿no? Entonces ya tenemos que f es inyectiva. Recuerden que estoy haciendo referencia a esto, ¿no? Para ver la inyectividad, ¿no? Ahora, para ver la sobreyectividad también me voy a apoyar en esta parte, ¿no? Esto me va a ayudar no solamente para la inyectividad, sino también para la sobreyectividad, ¿no? Entonces vamos a ver, acá veamos que f es sobreyectiva, ¿no? Veamos que f es sobre, ¿no? Sobre o sobreyectiva. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así se verifica eso? Fíjense, vamos a colocar esto en... Vamos a colocarlo acá. Caso 1, ¿no? Caso 1. Supongamos que para probar la sobreyectividad yo necesito tomar un elemento. Vamos a explicar un poco esto. Nuestra f es así, ¿no? Vamos a esperen un momento por acá. Vamos a colocar acá. Voy a colocar acá un pequeño borrador, ¿no? ¿Qué significa que sea sobreyectiva, ¿no? F va de R hacia el intervalo abierto menos 1,1, ¿no es cierto? Entonces, para verificar que es sobreyectiva yo necesito tomar un y que está en este intervalo y yo debería poder encontrar un x, ¿no? Debería poder encontrar un x de tal manera que ese x me lleve vía la función en el y que yo tomé, ¿no? Entonces eso es lo que necesito, ¿no? Necesito garantizar la existencia, necesito ese x existe, ¿no? Necesito mostrarlo de algún modo o de repente probar su existencia, ¿no? Si no puedo mostrarlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: si y sea y, voy a decir, ¿no? Sea y que pertenece a menos 1,1, ¿no? Entonces yo debería encontrar el x que lo lleva en él, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que este menos 1,1 puede ser escrito de esta manera, ¿no? Como la unión de estos conjuntos, ¿no? Vamos a escribirlo así, ¿no? El 0 está solo y luego acá el intervalo desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si y está en este intervalo, entonces y podría estar acá, podría ser 0 o podría estar en el intervalo desde 0 hasta 1 abierto, ¿no es cierto? Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a considerar tres casos, ¿no? Voy a colocar acá caso 1. En el caso 1, y supongamos que y está en el intervalo desde menos 1 hasta 0, ¿no? Supongamos, ¿no? Ahora, si y es negativo, recuerden que y debe ser llevado por un x que está en R, ¿no es cierto? Entonces este y al final debería ser un f de x, ¿no es cierto? Acá voy a colocar. Este debería ser mi f de x, ¿no? Entonces, si y está en ese intervalo desde menos 1 hasta 0, quiere decir que y es negativo, ¿no? Entonces yo debería de pensar que eso debería permitirme a mí, si en el caso de que f sea inyectiva, considerar un x negativo, ¿no? Porque recuerden que habíamos visto que el signo de la función, ¿no? O sea, x es negativo si solo si f de x es negativo, y es 0 si solo si es 0, es positivo si y solo si f de x es positivo, ¿no es cierto? Entonces voy a usar ese hecho para poder decir, entonces tomemos, ¿no? Supongamos, ¿no? Vamos a en este caso, ¿no? Vamos a colocar acá y, este es el primer caso, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero es se quiere esto, ¿no? Se quiere f de x
tal que sea igual a y, ¿no es cierto? Ese f de x, ese x debería ser negativo, como les había dicho, ¿no? Si es que existe, me interesa que sea negativo, ¿no? Entonces, para que sea negativo, cuando yo le aplico la f, recuerden que la regla de correspondencia sería x sobre 1 menos x, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, acá yo tendría que si yo despejo acá, fíjense acá, si hago las cuentas, sería x y acá pasa a multiplicar 1 menos x por y, entonces me quedaría y menos x por y, así quedaría, ¿no es cierto? Puedo pasar ahora al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Y acá tendría, entonces sería así, ¿no? X más x por y igual a y, ¿no es cierto? Puedo factorizar el x, me quedaría x por 1 más y eso es igual a y, ya está, ¿no? Entonces despejamos el x y tendríamos así, ¿no? Sería y sobre 1 más y, ¿no es cierto? 1 más y puede pasar a dividir porque y, recuerden que y está en el intervalo desde menos 1 hasta 0, ¿no es cierto? Quiere decir que si sumo 1 a y nunca se va a anular, ¿no es cierto? Entonces puede ser así, ¿no? Entonces este es el x que me conviene, entonces yo podría decir, ¿no? Entonces digo, para x, vamos a escribir, ¿no? Para si y pertenece a este intervalo, bastará tomar, vamos a escribir así, tomemos, ¿no? Tomemos x igual a y sobre 1 más y. Ese x, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Fíjense que y es negativo, el numerador es negativo, ¿no? Y está en este intervalo, quiere decir que vamos a escribir esto un poco por acá. ¿Esto qué quiere decir, no? Que así sería, ¿no? Si yo le sumo 1, sería que y más 1 sería, o 1 más y sería positivo, ¿no es cierto? Entonces esto es positivo. Quiere decir que en conjunto todo el x sería menor que 0, ¿no es cierto? Ya está. Tomemos ese x menor que 0. Luego, ¿no? Tomando sería, ¿no? Tomando x. Vamos a colocar acá. Tomando x, así sería, ¿no? Tomando x igual a y sobre 1 más y, tenemos que f de x es igual a y, ¿no es cierto? Entonces ya estamos viendo que si nosotros pensamos que y está en este intervalo, existe el x y tiene esta forma, tal que f de x es igual a y, ¿no es cierto? En realidad me da y, porque si ustedes pueden verificar eso, ¿no? Porque si hacemos las cuentas bastaría verificarlo, ¿no es cierto? Acá vamos a verificar esto sería f de x a que es igual, ¿no? Sería x sobre 1 menos x, ¿no es cierto? Acá sería x sobre 1 menos x, ¿no? Y el x tiene esta forma, ¿no? Entonces habría que reemplazar eso, ¿no? Fíjense, si yo reemplazo sería, en lugar de x voy a colocar y sobre 1 más y. Y acá sería 1 menos, en lugar de x voy a colocar y sobre 1 más y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar esto, no? Fíjense, en el numerador nos va a quedar y sobre 1 más y. En el denominador pasa a multiplicar acá, sería 1 más y menos y, me queda 1 sobre 1 más y. Ya está, ¿no? Entonces, por medios y extremos, recuerden que yo acá podría, vamos a colocar esto así.
multiplicar medios y extremos y hacer las simplificaciones, finalmente esto me va a dar y, ¿no es cierto? Entonces nos da exactamente lo que buscábamos, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? En realidad esto lo podemos ver como si fuese parte de un borrador, ¿no es cierto? Esto de acá, todo esto, ¿no? Vamos a colocar esto hasta acá, ¿no es cierto? Ahora el caso 2, si x es 0, caso 2 vamos a colocar, ¿no? Si y es 0, perdón, caso 2, y igual a 0, ¿qué pasaría, no? Entonces acá decimos, ¿no? Si y es igual a 0, tomando x igual a 0, se tiene f de es x, o sea, f de 0 se da 0, ¿no? 0. Ya está, ¿no? F de x es igual a y. Ya está, ¿no? Entonces tenemos el segundo caso. El tercer caso sería algo similar a lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Sería el caso 3, sería cuando y es, vamos a escribir esto así, está en el otro intervalo, ¿no? Desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Recuerden que teníamos esas tres posibilidades, ¿no es cierto? Ya vimos que ocurre en este caso, ya sabemos que ocurre en el 0 y ahora nos falta analizar el tercer caso, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Fíjense acá. Si y es igual a 0, y está en el intervalo desde 0 hasta 1, entonces y es positivo. Entonces a mí me conviene, esto lo voy a, en este caso voy a usar esto como si fuese un borrador. A mí me conviene tomar un x positivo, ¿no es cierto? Porque si x es positivo, f de x también va a ser positivo y el y es positivo, ¿no es cierto? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Acá yo quiero resolver esto, ¿no? Yo quiero resolver esto. F de x es igual a y. Hace un momento lo vimos, ¿no? No lo puse como borrador, no lo puse, ¿no? Pero ahora sí lo voy a poner, ¿no? F de x es igual a y, ¿no? Entonces el x yo estoy tomando, a mí me interesa que ese x sea positivo, ¿no? Si x fuese negativo, no, su imagen no va a ser positiva nunca, ¿no es cierto? Entonces acá sería x sobre, recuerden que cuando x es mayor que 0, esto es 1 más x, ¿no es cierto? Y esto es igual a y. Haciendo la multiplicación acá, ¿qué sería, no? Sería x sería igual a y más x por y, ¿no es cierto? Si solamente estoy multiplicando, ¿no? Pasando a multiplicar esto en denominador al otro lado, ¿no? Ahora paso a restar x y, entonces sería x menos xy igual a y. Factorizo el x, como vimos hace un momento, sería x por 1 menos y igual a y. Ese 1 menos y puede pasar a dividir, porque fíjense que y pertenece a este intervalo, quiere decir que vamos a escribir esto así, ¿no? Que está así, ¿no es cierto? Entonces si yo multiplico por menos 1 y le sumo 1, esta expresión nunca se va a anular, ¿no es cierto? Si multiplico por menos 1, entonces acá a toda la desigualdad se va a invertir, ¿no es cierto? Así. Si le sumo 1 a cada miembro de la desigualdad, tendríamos así, ¿no es cierto? Y o sea, siempre va a ser positiva esa expresión, ¿no es cierto? Entonces acá sería x sería, vamos a escribir esto por acá, x sería igual a y sobre 1 más y, 1 menos y, perdón. Ya está, ¿no? Entonces acá voy a decir, ¿no? Si y pertenece al intervalo abierto desde 0 hasta 1, tomando
x igual a y sobre 1 menos y. Recuerden que 1 menos y es positivo, ¿no es cierto? Y y es positivo, entonces tenemos esto es positivo y el denominador es positivo, por lo tanto el x es positivo, ¿no? Tomando ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tomando x de esa forma se tiene que f de x, vamos a escribirlo de esta forma, f de x me va a dar y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, x es f de x a qué es igual primero, ¿no? F de x es x sobre 1 más x, ¿no es cierto? Pero el x que estoy tomando es, recuerden que es y sobre 1 menos y, ¿no es cierto? Y acá sería 1 más y sobre 1 menos y. Si yo hago la multiplicación acá sería 1 menos y se suman los numeradores, ¿no es cierto? Entonces acá ¿cómo sería, no? En el numerador sería y sobre 1 menos y. En el denominador queda menos y con y se va a quitar y me quedaría 1 sobre 1 menos y, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos nuevamente por medios y extremos se van a cancelar estas dos expresiones, finalmente acá me va a quedar y, ¿no es cierto? Entonces tomando eso tenemos que se tiene que f de x es igual a y, ¿no es cierto? F de x es igual a y. Entonces, ¿qué tenemos acá? De los casos 1, 2 y 3 tenemos, ¿no? Vamos a escribir así, ¿no? De los casos 1, 2 y 3 se tiene que f es sobreyectiva, ¿no? Entonces ya habíamos enumerado por acá. La inyectividad lo había puesto como 2 y acá no hay otro número, vamos a llamarle 3, ¿no? 2 me dice que f es inyectiva, perdón, acá sería 3, ¿no? 2 me dice que f es inyectiva, 3 me dice que f es sobreyectiva. Entonces de 2 y 3 se tiene que f, vamos a escribir así, que f es biyectiva, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces con esto terminaríamos. Vamos a escribir así, biyectiva. Terminaríamos este ejercicio y vamos a continuar en el siguiente video, ¿no? Acá todavía podríamos nosotros verificar cuál es la función inversa que se podría encontrar, pero eso ya lo veremos después.